Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. En este último trimestre estamos estudiando un tema muy importante que es el último de este año. Y este lleva por título El Evangelio según Pablo hacia los Gálatas. Y hemos estudiado este asunto que es muy importante. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando. En esta semana también tenemos un tema muy interesante, el cual estamos llevando a cabo y estamos desarrollando, el cual se llama De Camino a Antioquía. Y ahí hemos visto lo que ha estado aconteciendo. Pero quiero que juntos repitamos y escudriñemos el texto, atesoremos el texto en nuestra mente que estamos aprendiendo durante esta semana. Así que acompáñame para que juntos leamos este párrafo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 21. Y ahí leemos así. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta mañana porque nos permite encontrarnos a través de este medio y podemos juntos estudiar su palabra. Pedimos que nos bendiga, que su buen espíritu pueda reposar sobre cada uno de nosotros y que al instruirnos a través de la Biblia podamos comprender claramente su voluntad. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado el cual se titula Momento de irse. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué le había dicho el Señor a Pablo en visión en Jerusalén? Esto es, recuerde, Pablo era instruido por el Señor, pero ¿qué se le había indicado en Jerusalén? ¿Qué es lo que tenía que pasar? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer allí en lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 17 al verso 21. Y ahí dice así: Cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo iba de una sinagoga a la otra y encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estuve presente. Consentí en su muerte y guardé la ropa de los que lo mataban. Y me dijo: ve, porque tengo que enviarte lejos a los gentiles. El testimonio de Pablo no sería recibido en Jerusalén. Y Dios le dio instrucciones que tenía que salir de allí. Pablo argumentó un poco y dijo: mira, ellos saben qué es lo que yo hacía. Pero no vas a quedar allí, vas a ir a los gentiles porque ahí no van a recibir tu testimonio. Y él tuvo que salir. Pero vamos a dejar que el espíritu de profecía nos hable un poco. Así que vamos a leer este párrafo que tenemos aquí. Este se encuentra en la historia de la redención en la página 292, página 293, y allí leemos de esta manera. Vaciló Pablo, pues no quería dejar Jerusalén sin convencer a los obstinados judíos de la verdad de su fe. Creía que aunque sacrificara su vida por causa de la verdad, ni siquiera eso podía cancelar la terrible cuenta que había abierto contra sí mismo por la muerte de Esteban. Esto es, Saulo quería quedarse en Jerusalén, quería convencer a sus compatriotas, a sus colegas, de que Jesús era el Mesías. Quería predicarles el Evangelio, pero Jesús le había hablado que ellos no creerían. Muy bien. Ahora, él se sentía culpable porque él había consentido en la muerte de Esteban.
Y ahora él quería resarcirse, pero no era de esta manera. Así que vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Pero la respuesta que recibió fue más definida que la declaración anterior. Ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Entonces el plan de Saulo, de Pablo, era predicar a sus hermanos judíos. El plan de Dios era que él predicase a los gentiles. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos aquí. Cuando los hermanos se enteraron de la visión de Pablo y del cuidado que Dios manifestaba por él, su ansiedad aumentó, porque se dieron cuenta de que ciertamente era vaso escogido del Señor para llevar la verdad a los gentiles. Aceleraron sus planes de huir de Jerusalén por temor a que fuera asesinado por los judíos. Así que Saulo tuvo que salir rápidamente de Jerusalén. Pues había un plan. El plan era que él predicara a los gentiles, pero había otro plan que era quitarle la vida. ¿Estamos dándonos cuenta cómo es? Pues bien, vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice. Como resultado de esta situación que relató Pablo acerca de cuán limitado fue su tiempo entre los discípulos. Esto es, por causa de que le querían dar muerte, ¿qué es lo que dice Pablo? De que no pudo quedar más tiempo allí. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que él dice. Acompáñame a leer lo que está escrito allá en el libro de Gálatas, capítulo 1, y allí vamos a leer los versos 19, 20 y 22. Ahí leemos así. Y a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor, y en esto que os escribo, os aseguro ante Dios que no miento. Yo era desconocido de vista por las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Entonces, la Biblia nos dice que él solamente vio a Santiago, hermano de Jesús, y que las iglesias de la región no lo conocían. Pues él tuvo que salir inmediatamente. ¿Te das cuenta? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Cómo entendió Dios a Pablo mientras allanaba su camino? ¿Cómo atendió Dios a Pablo mientras allanaba su camino para que las iglesias de Judea, Galilea y Samaria también crecieran? Esto es, recuerda que él tuvo que salir de Jerusalén, él no quería, pero tuvo que, salió, ahora el camino quedaba abierto para él, pero Dios allanó o limpió un poco el camino. Muy bien, porque las iglesias no lo conocían. Vamos a ver cómo ocurrió esto, y esto lo vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos allá. Vamos al libro de los Gálatas. Y allí vamos a leer el capítulo 1, verso número 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Muy bien. Entonces, después de haber estado en este lugar de Jerusalén, él tuvo que ir a Siria y a Cilicia. Muy bien. Y después de esto vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que vamos a ver este siguiente párrafo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 30 y verso 31, leemos de esta manera. Cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaban de paz. Eran edificadas y andaban en la reverencia del Señor. Y alentadas por el Espíritu Santo, se multiplicaban. Esto es,
mientras iban enterando de lo que estaba pasando y cuáles eran los planes de Satanás para destruir a Pablo, las iglesias se animaban también con la presencia de Pablo y, bueno, iban creciendo poco a poco, más y más. ¿Nos damos cuenta? Bueno, pues vamos a continuar entonces y vamos a ir con nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Relata la historia del surgimiento y progreso de la iglesia en Antioquía, la metrópoli comercial de Siria. Entonces, ¿cómo creció? ¿Cómo se desarrolló la iglesia de Antioquía en una gran metrópoli en Siria? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, para eso vamos a investigar aquí en la palabra del Señor y vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, y allí vamos a leer los versos 19 al verso 26 en la primera parte. Y ahí leemos de esta manera. Los que habían sido esparcidos por la persecución que vino después de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y a nadie predicaron la palabra, sino solo a los judíos. Aquí nosotros vemos lo que pasó en la primera parte de estos versos que estamos leyendo. Esa palabra no se predicaba a los demás, sino los esparcidos predicaban apenas a los judíos. Pero el párrafo no concluye allí. Así que vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Leamos esta siguiente parte del párrafo. Entre ellos había algunos de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos y les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y al llegar y ver la iglesia, la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Y como Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevaron a Antioquía. Quedaron con todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Nos damos cuenta? Entonces la iglesia iba creciendo y conforme se iba creciendo, iban enviando más y la iglesia iba agregando más. Esta es la experiencia que estaban teniendo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí. Hechos de los Apóstoles, página 127, nos dice así. En la populosa ciudad de Antioquía halló Pablo un excelente campo de labor. Su erudición, sabiduría y celo influyeron poderosamente en los vecinos y forasteros de aquella culta ciudad. De manera que Pablo proporcionó precisamente la ayuda que Bernabé necesitaba. Así que esta ciudad es una ciudad preparada y Pablo estaba allí hablando con ellos y estaba añadiéndose a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Aunque el plan de Dios que escogidos y consagrados obreros, aunque ese plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas. Entonces, si bien es cierto que los obreros, los pastores, los ministros deben trabajar, deben dirigir esfuerzos para buscar a la gente afuera, atraerlos a la iglesia, mostrarles el camino de verdad. También es cierto que los miembros tienen que hacer una parte. Muchas veces se piensa de una manera totalmente diferente. ¿Cuál es esa forma? Bueno, algunos piensan que los obreros, los pastores, los ministros deben hacer todo el trabajo, mientras que los miembros se quedarán allí sentados en su casita. Pero no es de esta manera. Han de trabajar en conjunto, como ocurrió en estos lugares donde Pablo y Bernabé fueron y trabajaron juntos, donde la iglesia también trabajó junto con ellos dos y entonces se establecieron más almas
y se establecieron más iglesias. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida y la salud que nos permite. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Guárdenos ahora en este día. Denos su buen espíritu para poder hacer su voluntad y ayúdanos a encontrarnos nuevamente según su voluntad en el estudio de la lección. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.